con la última parte de la memoria, es la parte o el componente en disco duro que le vamos a llamar memoria virtual. Hemos trabajado con los elementos de la memoria RAM y también con los elementos que de alguna manera son frecuentemente usados, ya sea por páginas o segmentos, y que se colocan en la memoria caché. Entonces, si hemos visto esos dos elementos, lo que nos queda ver ahora es lo que resta, es decir, que también funciona como memoria, pero se apoya en el disco duro. ¿Cómo nace la memoria virtual? Inicialmente nos podemos remontar a los primeros sistemas, aquellos que se llaman monoprogramación, o aquellos sistemas que son monotarea, como el DOS. Entonces, en estos esquemas, la memoria era 640K, se utilizaba esto, y de alguna manera empieza a crecer o empieza a evolucionar la tecnología y se desarrollan esquemas con más bits. Lo malo es que el sistema operativo de las PCs no permitían trabajar con más de 640K. Y se desarrollan mecanismos o trucos del mismo sistema operativo que le permiten de alguna manera utilizar esa memoria excedente. Si era 1 mega de RAM, 384K, que era excedente a los 640K que se podía usar. Entonces, se empiezan a buscar esos mecanismos, se crean memoria expandida inicialmente, luego memoria extendida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso. Lo que tenemos inicialmente es, a ver, vamos a dibujar algo parecido a esto, que un archivo cualquiera, vamos a hablar de DOS, que tiene una extensión .exe, significa que es un ejecutable. Este archivo no debería ser mayor a 640K, porque DOS manejaba eso. Ni siquiera 640, estamos hablando de aproximadamente unos 450, porque mucho de esto estaba siendo utilizado por el sistema operativo. Entonces aquí tenemos la memoria, la primera dirección, y el sistema operativo se ubicaba aquí. Entonces, toda esta parte correspondía para un programa de usuario. Eso es lo que ocurría. Entonces, todos los programas ejecutables deberían limitarse a un tamaño tal que quepan en el espacio que les quedaba. Y solo uno. El detalle está que empieza a crecer la cantidad de memoria que no era posible utilizar por el sistema operativo. Y se van creando esos trucos que les decía. ¿Se acuerdan qué archivo nos permitía generar una memoria expandida? ¿Nadie recuerda? ¿Nadie recuerda? Entonces, la memoria expandida se creaba por un archivo llamado EM386 y la memoria extendida por un archivo llamado Hymen.sys. De cualquier manera, esto empieza a crecer y los programas podían empezar a crecer. Entonces, ya empieza a haber un mayor tamaño en los programas ejecutables. ¿Qué implica un mayor tamaño? Mayores prestaciones, más cosas por hacer. Se empiezan a introducir elementos gráficos dentro de DOS. Ya se podía manejar el concepto de menús, se empieza a manejar el ratón. O sea, el ratón no es invento de Microsoft ni de Windows. Ya hemos hablado sobre eso. Entonces, antes de que exista Windows, en una PC se empieza a manejar esquemas de ventanas, menús, cajas de diálogo, el ratón, el puntero, en formatos gráficos basados en DOS. Y esto ameritaba tener mayor necesidad de espacio de memoria, pero que los programas también sean más grandes. Empieza a verse una dificultad. ¿Qué pasa si yo tengo un archivo ejecutable de 1 megabyte, por ejemplo? Este archivo de 1 megabyte no entraba en el espacio de memoria base para DOS,
Si bien se puede utilizar la expandida y la extendida, este mega no podía entrar en este espacio. Entonces, aparece un concepto bastante interesante. Aparece que se podía dividir mi programa ejecutable en otros archivos adicionales, que podría ser con el mismo nombre, .1, por ejemplo, y la extensión OBL, otra parte del archivo, la parte 2.obl, y así sucesivamente. De tal manera que el archivo ejecutable, vamos a ver con otro color, el archivo ejecutable se colocaba en cierta parte del programa. Estamos hablando de monotarea, un solo programa. Todavía no estamos hablando de multiprogramación. Pues aquí se colocaba el pequeño ejecutable. Y se iba cargando, de acuerdo a necesidad, los archivos OBL. Entonces, se podía descargar este y se podía cargar el siguiente en este espacio. Y el ejecutable se mantenía sin moverse. Eso ha permitido que los programas puedan ser más grandes, pero no necesariamente más grandes para ser utilizados de manera más grande, sino que se empezaban a dividir. Entonces teníamos un archivo ejecutable, vamos a suponer que todo esto ocupa 1 mega, o si quieren hasta 2 megas, no importa. Entonces el archivo ejecutable podía ser, no sé, de 300K. El primer archivo OBL de 100K. El segundo archivo OBL de 50K. El tercer archivo OBL de 80K. De cualquier manera, estos OBLs estaban intercambiando un espacio y que a la suma seguíamos manejando el espacio que teníamos dentro de los 640K. Entonces, este es un esquema bastante interesante. Este truco, este mecanismo de utilización de dividir los archivos y empezar a intercambiarlos de acuerdo a su necesidad, ha dado origen a la memoria virtual actual. De aquí ha nacido. Estos OBLs se llaman overlays, que vendría a ser como una capa sobre la capa, overlayer. ¿Se entiende este esquema? ¿Se entiende este esquema? Sí. Ok. Volvamos entonces. Entonces, a esto le llamamos, aquí están los overlays, que unas ha permitido dividir el programa en fragmentos. Y estos fragmentos permitían intercambiarse. Se colocaba el ejecutable en memoria y los fragmentos, los overlays, se iban intercambiando. Entonces, si se ponen a pensar, es lo que hacemos actualmente. Pero no lo hacemos para un programa, lo hacemos para N programas. Les había dicho que el sistema operativo tiene una estructura monolítica modular. Monolítica porque carga el kernel y modular porque va cargándose distintos módulos. Hemos visto con los programas del Process Monitor, por ejemplo, monitor de procesos, que los archivos DLL se van cargando de acuerdo a necesidad. ¿Se acuerdan? Les he demostrado esto. Entonces, de aquí ha partido este intercambio de superposiciones, ha empezado a partir de aquí. Entonces, de acuerdo a la necesidad de alguna funcionalidad específica de un programa, se iba cargando o descargando los overlays. ¿Está bien? Ahora bien, inicialmente esto no era hecho por el sistema operativo. Esto era hecho por el programador. El programador debería definir en su programa ejecutable en el pequeñito qué necesita y cuándo. Y tratar de ver en el programa que jamás necesite 2 cosas al mismo tiempo, porque necesitaría cargar 2 archivos overlay. Entonces, el programador era quien se definía todo eso. Actualmente no lo hace el programador, lo hace el sistema operativo. Este método ha sido inventado por este autor, Otteringham. Aquí abajo está su referencia. Y es una forma, fíjense qué año ha sido inventado, sin embargo ha sido utilizado en las PCs alrededor de los 80 cerca de los 90, al finalizar los 80. Es decir, se empezó a utilizar
de esta forma. Claro que él lo ha trabajado en computadoras de tercera generación. Sin embargo, se han aplicado a las PCs. Entonces tampoco es un invento de la PC, pero es una forma en la cual se ha combatido el incremento o avance tecnológico en cantidad de bits de procesamiento y RAM, y que el DOS no podía hacerlo. Entonces se ha empezado a trabajar de esa manera. Aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, dice, un programa de 16 megas, ya no estamos hablando de los 640K simples, 16 megas puede ejecutarse en una máquina de 4 megas de RAM. Si se escogen adecuadamente, ¿qué 4 megas se van a mantener en memoria en cada instante? Intercambiando segmentos entre el disco y la memoria según se necesite. Así que podríamos dividirlo en 4 partes y nos aseguramos que solo una de esas 4 partes esté siempre en memoria y que garantice que el programa va a seguir ejecutándose. Obviamente con la multiprogramación, ese es el esquema que funciona. Pero el detalle es que ahora tenemos muchos programas corriendo en la memoria a la vez. Ya no es uno solo. Entonces lo que hacemos es, el programa se divide en diferentes partes, en esos fragmentos. ¿Dónde colocamos esos otros pedazos? ¿Dónde los ponemos? Entonces, creamos un espacio, un disco duro, donde van a estar esos pedazos, esos fragmentos de programa. Y cuando se precisen, no tenemos que ir a leer el programa al disco duro. El programa ya ha sido leído al disco duro, pero no cabía en la memoria. Entonces, esos fragmentos se colocan en la memoria virtual, de tal manera que cuando se los precise, se los utilice y se vaya intercambiando. De tal forma que el proceso va a tener la ilusión de que la memoria RAM es mucho más grande que lo que realmente es, porque estamos incorporando este esquema. Entonces ya saben que la memoria virtual no solo se encarga de extender la memoria RAM, estamos viendo de qué forma lo hace. Ahora, ¿de qué forma se implementa la memoria virtual? Ya hemos ido revisando de alguna manera. Tenemos técnicas de paginación, las de segmentación, y hemos visto que la combinación de ambas técnicas es la que se utiliza. Pero hemos visto desde el concepto de RAM y caché. No lo hemos visto desde el concepto de RAM, caché y memoria virtual. Ahora vamos a complementar esa parte. Para administrar la memoria virtual se utilizan 3 tipos de estrategias. La de búsqueda, que viene a ser cuando se solicita un espacio de memoria específico para un proceso o cuando se requiere trabajar con un proceso. La búsqueda puede ser por demanda, es decir, va llegando interactivamente, y eso es lo que ocurre, o puede ser anticipada, que es utópico, porque implicaría que deberíamos tener un listado de todo lo que va a necesitar cada proceso, y eso es difícil de hacer. Luego tenemos las estrategias de colocación que ya hemos revisado. La memoria virtual trabaja de la misma manera que la memoria real, es decir, tenemos first fit, next fit, worst fit, best fit. Y lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy día son las estrategias de sustitución o reposición. Es decir, la memoria RAM está llena y necesitamos utilizar un fragmento de uno de esos programas. Entonces debemos retirar otro fragmento de la memoria RAM para liberar espacio y llevarlo a memoria virtual. Y de memoria virtual traerlo y utilizar ese espacio conseguido. Y cuando necesitemos volver a utilizar el fragmento que hemos llamado memoria virtual, lo mismo. Buscamos dentro de la memoria principal si tenemos espacio. Si no tenemos espacio, tenemos que ver qué espacio, qué pedazo vamos a sacar y llevar a la memoria virtual temporalmente para que podamos reutilizar ese espacio nuevo. Eso es sustitución o reposición. ¿Está bien? Hablemos de la búsqueda por demanda, es decir, necesitamos una página que esté en RAM para poder ser utilizada. Si quieren, un pedazo del programa que estamos utilizando. Entonces, el esquema va a variar un poco. Estamos hablando de paginación. Si ustedes recuerdan, la paginación consistía en memoria lógica, direcciones lógicas, una tabla de páginas que nos permitía traducir las direcciones lógicas en memorias físicas y la posición en memoria física. ¿Qué diferencia ven ustedes entre este esquema
y el esquema típico de paginación que hemos revisado. Vamos, ¿nadie nota diferencia? ¿Están ahí todavía o se ha cortado la comunicación? ¿O se han vuelto a dormir? ¿Alguien me puede contestar? ¿Que hay más espacios en la memoria física? O bueno, la No, numeración no, es más. no es esa la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es evidente, pero La memoria lógica ahora está representada con letras. no, no importa, ahí pueden estar números, no importa, es lo de menos. Esto es un ejemplo nada más. En vez de A se está poniendo, no sé, en la otra decía página 0 y aparecía un contenido de la página 0, no importa. A es el contenido de la página 0, B es el contenido de la página 1, C es el contenido de la página 2. Eso es el contenido nada más. Pero hay una diferencia bastante evidente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No distinguen, no notan? No estaban consecutivamente. No, esta columna no existía en la tabla de páginas anterior. ¿Sí o no? Sí, porque solo había página y marco. No, y hay una Página y tercera. marco, y ahora existe otra columna más. Esa es la diferencia. Veamos para qué sirve, veamos cómo se utiliza. Vamos a poner con rojo para que sea bastante evidente. ¿Está bien? Entonces, el sistema operativo revisa. Dice, necesito la memoria, la dirección lógica de la página 0, porque necesito revisar el contenido de A. Así que busca la tabla de páginas por el marco correspondiente. Busca la página 0, verifica que sea válida y busca o encuentra que está en el marco 0. En el marco 4, perdón. En el marco 4 encuentra el contenido de A. Ok, lo utiliza. Luego necesita utilizar otra parte del programa, así que busca la dirección lógica de la página 1, porque el contenido que necesita es el B. Y la página 1 verifica que está inválida. ¿Qué implica eso? Que este espacio ha sido retirado por alguien más antes. Entonces necesita volver a utilizar. Entonces, verifica la memoria libre y, por ejemplo, dice, aquí voy a colocarlo. Entonces, aquí vuelve a jalar de la memoria virtual y lo sube a RAM. Y su tabla de páginas se actualiza. Marco 2 y ahora lo pone como válida. En otro momento necesito utilizar la página 2, dirección lógica, porque necesita el contenido de C. Verifica la tabla de páginas, es válida. El 2 nos apunta al 6 y en el 6 claramente podemos encontrar el contenido de C. Está bien. En otro momento necesita encontrar o utilizar el contenido E, que está en el segmento, en la página 4. La página 4 verifica que es inválida, otra vez. Entonces necesita verificar la memoria, si hay espacio, traerlo. Si no hay espacio, sustituirlo. En este caso necesitamos traerlo. Aquí vamos a colocar, entonces, B. Y aquí actualizamos la tabla de páginas. Marco 10 y ponemos como válida para que sigamos utilizándolo. En otro momento necesitamos utilizar F. Verificamos la página 5, comprobamos la tabla de páginas, es válida y nos dice que está en el 9. Es cierto. Ahora tenemos todos los pedazos y estamos trabajando. Pero esto nos ha permitido trabajar con memoria RAM y memoria virtual. Antes de esto tenemos una tablita más. ¿Cómo se llama esa tabla que está en caché?
memoria asociativa o TLD. Entonces, cuando se busca una dirección lógica, primero se busca en caché. Si no está en caché, se busca en memoria RAM. Y si no está en RAM, se busca en memoria virtual, disco duro. Entonces, aquí estamos viendo que en memoria RAM estamos incorporando un mecanismo para ver si está o no está en RAM. Y si no está en RAM, se busca en memoria virtual y se actualiza la tabla. Los tres lugares donde podemos encontrar los espacios o los fragmentos del archivo que necesitamos para ejecutar. Jamás va a aparecer en caché una tabla si es válido o inválido, porque en TLD, en el caché, solo están las frecuentemente usadas. Y si esta, por ejemplo, está marcada como inválida, ¿qué implica? Que no es frecuentemente usada. Han sacado una que no es frecuentemente usada, pero las frecuentemente usadas están marcadas ahí como válidas. Entonces en caché no vamos a encontrar esta columna. En caché van a estar solamente aquellas que se usan mucho. Y esas obviamente no son inválidas, son válidas. En RAM sí vamos a encontrar esta columna. Y a través de esta columna vamos a saber si traemos o no traemos de la memoria virtual del disco duro a la RAM. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Estamos incorporando entonces el esquema de disco duro al manejo de memoria. Y le llamamos memoria virtual. ¿Dudas? Okay. La otra forma de... Aquí está la explicación. La otra forma de hacer búsquedas es página anticipada. Les había dicho que eso no funciona, porque implicaría que un proceso llegue a ejecutarse, se cargue en RAM, y el sistema operativo le pregunte ¿qué partes vas a necesitar? Se va a necesitar la 1, la 4, la 5 y la 7. Ok. Y que anticipadamente yo ya sepa lo que va a usar y empiece a cargar esos espacios. Pero tengo que hacer lo mismo con el programa 2, lo mismo con el programa 3. Y en un momento me va a faltar espacio. Entonces es difícil prever lo que va a suceder. Y haciendo una paginación anticipada estamos buscando la previsión. No se puede ver el futuro. Entonces siempre va a funcionar con una paginación por demanda. Lo que necesiten en ese momento. Y se va a actuar en consecuencia. ¿Está bien? Ahora, hablemos un poco de la tabla de páginas. Si ustedes recuerdan, en Windows les he mostrado por cada proceso cuánto pesaba su tabla de páginas. Porque cada proceso que se carga, cada proceso después de un cambio de contexto entre el procesador, se hace el cambio de contexto y se carga el PCB del proceso. Pero aparte de cargar el PCB del proceso en RAM, cargamos su tabla de páginas y su tabla de segmentos. Ya hemos visto que en función de su tabla de páginas nos puede decir que algunas partes están en RAM cargadas y algunas no. ¿Y qué vamos a necesitar? Si las necesitamos, vamos a buscar cómo colocarlas. Vamos a hacer uso de memoria virtual. Entonces eso nos va a decir. Pero el detalle está que en RAM estamos cargando una cantidad de tabla de páginas por cada proceso. Simplemente hacemos un ejercicio aquí. Si las direcciones fuesen de 32 bits, la memoria virtual podría alcanzar los 4 GB. Si las páginas pesasen 4K cada una, se necesitaría 1 megabyte de entradas. Si se usa entradas de 32 bits, la tabla podría pesar 4 megas en RAM. Solamente si cada entrada utilizaría 32 bits, la tabla podría pesar 4 megas. Yo les he mostrado que las tablas de páginas de cada proceso, vamos a intentar volver a ver, ya que no hay preguntas, parece que están perdidos, no es que no sepan responder lo que estoy preguntando. Les he dicho que en cada una de los procesos cargados, la tabla de páginas ocupa un tamaño. Entonces, cuantos más
fragmentos tenga ese proceso, ese programa, cuanto más sea dividido, significa que tiene más peso en la tabla de páginas. Veamos dónde está sistemas operativos. Y memoria. RAM map. ¿Está bien? Aquí está, vamos a ver procesos. Aquí tenemos procesos. Fíjense, tabla de páginas. ¿Cuánto está ocupando la tabla de páginas de este primer proceso? 92K. De esta otra, 284. De cada uno es diferente. Fíjense que esta casi pesa 1 mega. ¿No? De este archivo. Este archivo, este proceso en realidad, tiene distintos componentes, distintas partes que se están cargando o descargando. Y esos elementos que se están cargando o descargando, su tabla que apunta a esos elementos pesa 800K. Ya estamos ocupando 800K aparte de los 36.000K que necesita el archivo. Entonces, toda esta suma de los elementos, tabla de páginas, la parte privada, la parte compartida, etcétera, etcétera, le pesa 36 megas que necesita de RAM este archivo. ¿Qué partes necesita cargar? Si ustedes no recuerdan, ¿qué partes necesita cargar? ¿Dónde está? A ver, ¿qué pasa? Vamos a revisar. Necesitamos para eso monitor de procesos. ¿Dónde está? Procmol. Si es que no recuerdan. Entonces vamos a ir cargando cualquier proceso de estos. Es el mismo programa, host. Nos vamos al stack y aquí está. Desde el kernel que se carga y vamos viendo los DLLs que va a ir cargando, distintos DLLs que va a ir cargando. ¿En qué orden los carga? Vamos a procesos y aquí en la parte inferior nos dice, este es el archivo con esta dirección de memoria, este tamaño y tiene que sacarlo de esta ruta. Y en cierto momento pueden necesitar este otro archivo en esta dirección, de este tamaño, en esta ruta. En otro momento, no sé si se está distinguiendo, en otro momento van a estar este otro archivo, en otro momento este otro, todas las partes del programa. Y esas partes del programa tienen sus propias direcciones, sus propios tamaños y la ruta de donde se tiene que bajar. Fíjense la cantidad de partes que necesita este archivo. Estamos viendo el que hemos visto que necesitaba 36 megas en RAM. ¿No? Pero no los 36 megas los está ocupando todo el tiempo. Está intercambiando cosas en estas fracciones, en estos pedazos. Y como les he mostrado, la tabla de páginas nos dice cuántas entradas tiene. Hemos visto la tabla de páginas más grande. Entonces, las tablas de páginas va a depender justamente de esto. Es como, hacemos una analogía. Quiero saber un teléfono, el teléfono de una persona, de un amigo. Entonces agarro la guía telefónica y empiezo a leer la guía. ¿Cómo está estructurada la guía telefónica para que me ayude a encontrar el teléfono del amigo? ¿Alguna idea? Por abecedario. Otra vez, por favor. Por abecedario. Ok, tenemos el alfabeto, el abecedario, como una forma de búsqueda. Pero tenemos toda la guía para buscar. Podríamos hacer una búsqueda exhaustiva, desde el primer número hasta el último número, ¿verdad? Sería pésima la búsqueda, pero la tenemos. El detalle está que si necesitamos esto, tendríamos que tener cargado en memoria, por ejemplo, estamos buscando Zapata, todo lo que corresponda a la Z. Eso debería estar en RAM, porque necesitamos encontrar Zapata. Y si necesitamos encontrar después Arias, descargamos la Z y cargamos la A. Y todos los números que empiecen con, o los apellidos que empiecen con A. Eso es lo que estaríamos intercambiando como tablas de páginas, para que tengan una idea. Una forma de arreglar esto es manejar la paginación por jerarquía. Entonces, lo que hace la guía. ¿Se acuerdan? La paginación tenía página, desplazamiento. ¿Recuerdan? El desplazamiento se copiaba y la página se reemplazaba por el marco de acuerdo a la tabla de páginas. Lo que podemos tener ahora es
una terna en vez de tener un binomio. Aquí apunta a la página 1. La página 1 nos va a buscar la tabla de primer nivel, que no es otra cosa que el alfabeto, el abecedario. Entonces aquí encontramos la letra Z y cargamos una segunda tabla de todos los nombres o apellidos que empiecen con Z. Entonces cargamos una primera tabla, esta nos redirige a la segunda tabla y de ahí encontramos el marco correspondiente. Si se fijan, estamos optimizando lo que está en RAM. Ya no cargamos todas las letras correspondientes a los apellidos del alfabeto. Cargamos el alfabeto, 24, 26 letras, cuantas usemos, y de esas cargamos solamente la que estemos buscando, la de la Z. En otro momento podríamos precisar la A. Entonces hacemos el alfabeto, buscamos la A y encontramos y cargamos la tabla correspondiente. Fíjense que se han buscado formas de optimizar, de ocupar lo menos posible memoria RAM, porque la memoria RAM es limitada. Tenemos dificultades de su uso. Aparte de que es costosa, es limitada. Tiene un tamaño fijo, 2 a la n direcciones. No podemos tener más. Entonces, esta es una forma de optimizar. Y tal como esta, existen otras maneras de optimizar lo que vamos a cargar en RAM. Una manera diferente es tablas invertidas. ¿A qué nos referimos con tabla invertida? Si revisamos la tabla de páginas, está indexada por la primera columna, por la segunda o por la tercera. Dígame. Por la primera. Por la primera. Claramente se ve hasta en el orden. Entonces, está indexada significa que las búsquedas se hacen por páginas. Yo estoy buscando la página 1, entonces es fácil. Aleatoriamente puedo ir a la página 1 y encontrar su contenido. Quiero buscar la página 4, puedo ir a la página 4 y encontrar su contenido. La tabla de páginas invertida implica que utilizamos la misma página. Fíjense aquí. La tabla de páginas tiene 8 filas. ¿Cuántos marcos válidos hay en esta tabla de páginas? Uno, dos, tres. Entonces, yo puedo cargar en mi tabla de páginas, en RAM, las 8 filas. Normalmente hago eso. Pero si utilizo una tabla de páginas invertida, solo cargaría las que están ocupadas por los marcos. En este caso, 1, 2, 3. Mi gran problema sería la búsqueda, porque los marcos no están indexados, no están ordenados. Aquí la coincidencia nos dice 4, 6, 9, pero es coincidencia. Podría ser 9, 4, 6. Estoy buscando la 4. ¿Qué hago? Una búsqueda exhaustiva, uno por uno, hasta encontrar la que corresponda. Y encuentro la página y hago la traducción. O sea, al revés, estoy buscando por marco ahora, ya no estoy buscando por página. La mala noticia es que mi búsqueda ya no sería indexada. Mi búsqueda sería exhaustiva, completa. La buena noticia, cargaría menos cosas en RAM que la tabla de páginas original. Entonces, esta es otra idea que han buscado para tratar de reducir lo que se carga en RAM.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Inge. Sí. Ha habido un corte aquí en la universidad. ¿Cuál ha sido, qué es lo último que han percibido? Para continuar. Y se prueban los marcos válidos y la búsqueda era exhaustiva. Ah, cuando estábamos haciendo tabla de páginas invertida. ¿Sí? Sí, Inge. Ok, entonces significa que por lo menos se ha visto, bueno, no se ha cortado mucho tiempo entonces. Por eso necesito realimentación siempre. Si se corta, empiecen a mandarme mensajes, a hablar. Ustedes tienen que estar atentos a eso. Estoy viendo desde estos días anteriores que empezó a fallar en la universidad. Entonces, no han visto nada de esto, ¿no? Nada de sustitución. ¿Se ha visto algo de esto? No, Inge. Ok, entonces nada que ver, estoy hablando en vano. Hemos hablado de tabla de páginas jerárquica. ¿De esto se ha entendido? ¿Se ha visto? Sí, sí, Inge, Donde sí he cargamos visto. el alfabeto y una letra A, una letra Z. Está bien. Tabla de páginas invertidas, ¿se ha visto? En ahí estaba explicando, Inge. Donde hemos dicho que ahora la indexación normal es por página. Y la página ocupa, si se fijan en esta tabla de páginas, por ejemplo, ocupa 8 filas. Entonces estamos cargando estas 8 filas en RAM. Una tabla de páginas invertida sería que utilicemos solamente por marcos. Y si se fijan, aquí tenemos 3 marcos. Entonces solamente cargaríamos 3 en lugar de 8, lo que ahorra RAM. La mala noticia es que la búsqueda debería ser exhaustiva, completa, ya que no está indexada por marco. Si estamos encontrando la página 5, por ejemplo, tendríamos que buscar, ¿esta corresponde a la página 5? No. ¿Esta corresponde a la página 5? No. ¿Esta corresponde a la página 5? Sí. Ah, ok, es el marco 9. ¿Entienden la búsqueda? Sería pésima. Estamos buscando la página 2, volveríamos aquí. Solo tenemos estas 3, ¿no? ¿Esta es la página 2? No. ¿Esta es la página 2? Sí, corresponde al marco 6. Ok, la uso. Entonces estaríamos ahorrando en RAM, porque cargaríamos solo 3 filas de esta tabla. Pero nuestra búsqueda sería pésima, perderíamos tiempo. Entonces no es una buena idea la tabla de páginas invertida. Mientras que la tabla de páginas normal, donde tenemos indexado por la página, decimos, estamos buscando la página 5, nos vamos a la página 5, contenido es 9, fácil. Buscamos la página 2, nos vamos a la página 2, contenido es el marco 6, fácil. Pues esa es la diferencia entre tabla de páginas invertida y tabla de páginas normal. ¿Se ha entendido eso? Sí, Inge. Ok, entonces ya que la comunicación está mala y he tenido que conectarme con Wi-Fi y que esa no es mejor que la otra y va a fallar, vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna duda.